Buenas noches a todos. La Buenas que, noches con todos. Sí, doctora, buenas noches. Un gusto presentarla el día de hoy para continuar con las ponencias del curso de Neurología en Atención Primaria en Salud. Con ustedes tenemos el gusto de tener a la doctora Ana María Montañez Mendoza, médico intensivista, además especialista en medicina interna y eticista, ¿no? Ella cuenta con diplomados también en seguridad del paciente, diplomada en calidad del paciente, entre otros, además de un magíster en medicina. Bueno, le cedo la palabra, doctora, para que pueda continuar con la charla de principios éticos. bueno, buenas noches a todos, queridos colegas. Me es un honor estar ahorita con ustedes compartiendo un poco de mis conocimientos y experiencia respecto a la bioética o a la ética aplicada a la salud. Vamos a hablar en términos generales. Yo creo que es importante para todos los médicos tener el concepto que en el acto médico siempre va a haber la integración del conocimiento con la ética. No podemos hablar de un acto médico si no tienes el conocimiento ni tienes la parte ética. Entonces, bajo esa premisa vamos a dar esta charla para poder entender en la magnitud que se tiene la ética y sobre todo nosotros los médicos que trabajamos en instituciones de salud para brindar bienestar y vida a nuestros pacientes, a otro ser humano. Entonces es importante tener nosotros el comportamiento y la conducta ética en todos los aspectos. Bueno, la ética es el estudio sobre cuestiones acerca de lo que es correcto o incorrecto. Me va a enseñar la ética y ustedes, todo el mundo sabe lo que es correcto e incorrecto, aunque ahora hemos visto que muchas cosas incorrectas ya las consideran como normales. Ahí venimos a definir qué es lo normal. Lo normal es lo que usualmente pasa, aunque sea incorrecto, es una interrogante. Hay muchas cosas que se hacen en diferentes niveles de profesiones en que son incorrectas, pero ya la pasamos como correctas, ya la pasamos como, mejor dicho, como normal. Entonces nosotros como médicos no podemos tener esa normalidad incorrecta. Siempre debemos estar enmarcados en la ética o la bioética con nuestro quehacer. Entonces, la ética es la rama de la filosofía que se ocupa de las normas de la conducta humana. La conducta humana es desde que nosotros estamos en el vientre de la madre, va a ser nuestros padres los que nos van a enseñar cómo va a ser nuestra conducta, cómo va a ser mi moral, cómo va a ser mis hábitos, va a depender mucho del hogar, de nuestros padres. No del colegio, como muchos padres piensan que el colegio los va a reemplazar. No. Es desde que el niño sale a este mundo, los padres tienen esa obligación de crear, de tener futuros ciudadanos del país, pero que estén adecuadamente formados dentro de su conducta humana. Qué bonito es para los padres como yo que tengas tus hijos que han sido buenos alumnos, han estudiado universidad, han hecho su maestría, están trabajando, qué bonito, una satisfacción. Pero qué feo es cuando tenemos un hijo que a los 10 años no va al colegio, se escapa, entra a la droga. Entonces, eso es un fracaso de la formación de los padres hacia sus hijos. Eso lo deben tener claro. Como yo le digo a mis residentes, no tengas hijos si no tienes tiempo valioso que darle. No tiempo de una internet, no tiempo de una computadora, de un teléfono, no. El tiempo valioso de que estés cerca a ellos. Eso es lo más importante. Si no, mejor no tengas familia. Entonces, el tema central de la ética es el deber ser en la conducta de los seres humanos, buscando llevar a estos el seguimiento de las leyes universales y del orden universal, dentro del orden universal. Entonces, la ética se ocupa de valores fundamentales a través de los cuales interactuamos en el mundo. En todo el mundo, nuestro quehacer, en el estatus que estemos, en la profesión que estemos o en la ocupación que tengamos, siempre vamos a estar enmarcados en la ética.
¿Por qué tenemos que hablar de ética hoy? ¿Por qué hay necesidad de hablar de ética hoy? ¿Somos más o menos éticos que nuestros padres o maestros? Preguntémonos. Pregúntese usted, señor colega, ¿usted es más o menos ético que su papá o que su maestro? Muchos van a estar pensando con su conciencia y muchos van a decir, creo que soy menos ético. Sobre todo la generación nueva que veo que fácilmente son personas que entran a la corrupción. Entonces, un comportamiento no ético puede tener mayores consecuencias también por el envanecimiento a la tecnología, por la globalización, por copiar estilos de vidas de otras realidades, etcétera. La ética es el gran tema de los inicios del siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el ámbito de la ética ya de lo que hemos hablado? Es todo, ¿no? ¿Y qué significa ética? La etimología de ética proviene del griego ethos y significa costumbre y carácter moral. Y moral proviene del latín mos, moris, y significa hogar, costumbre, carácter moral. Etimológicamente significa lo mismo. En la vida cotidiana se usan indistintamente, o la ética o la moral. No podemos hablar la moral sin la ética, ¿no? Y la moral es consecuencia de la ética. Entonces, es casi, es lo mismo, como dice muchos maestros, ¿no? Entonces, el ámbito de la ética es el ámbito de la convivencia humana, donde yo nací, mi familia, mi colegio, mi universidad, mis amigos, mis familiares, todo mi entorno abarca la ética, nuestra conducta, nuestro comportamiento moral con ello. La ética está presente en nuestra conducta y práctica diaria. Nuestras acciones y conductas afectan a otros. Claro que sí, eso hay que pensar. A veces hacemos daño para uno sentirse librado, pero está haciendo daño a otra persona. Y como se dice, yo de eso estoy convencida, estimados colegas, todo lo que uno hace mal en este mundo recibe después esa maldad. Así es, nunca hagamos maldades, nunca seamos corruptos, porque no vas a tener el valor de dirigir ni enfrentar tus ideas, porque vas a tener tu conciencia cochina. Eso es muy importante nosotros los médicos, que hemos ido perdiendo terreno en la conducta moral en la sociedad. Antes, el médico era catalogado en cualquier pueblo de nuestro país, la misma autoridad que el alcalde, que el comisario, y era el médico y el párroco. Eran las cuatro autoridades que siempre cuando yo he hecho mi servicio rural de cada pueblo. Y eso se ha ido bajando ahora y ahora ya no consideran al médico como una autoridad. Solamente ponen al alcalde, al padre y al comisario. Entonces, estamos perdiendo terreno. ¿Pero por qué estamos perdiendo terreno? Justamente por nuestro comportamiento, ¿no? La ética tiene que ver con exigencias de conducta y orientaciones para la vida de las personas, como agentes morales cuyas acciones y conductas afectan de uno a otro modo al bienestar, el desarrollo de los derechos de otras personas. Correcto, es así. Yo cuando fui a hacer mi servicio rural en Guaylas, la casa del médico estaba despojada, o sea, no había nada, se habían llevado hasta los inodoros. ¿Quién fue? El médico que vivía antes ahí, imagínense. Esos son los ejemplos que tiene la población y por eso que la población ya no quiere tener como autoridad a un médico, ¿no? Prefieren ir a las comadronas, a hacerse entender el parto, o prefieren irse a sus brujos y ya no tienen atención en los centros de salud que hay en los pueblos, ¿no? Entonces, estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo autoridad. Igual acá en nuestra ciudad, en Lima, en la capital, los médicos trabajan a destajo como si fuera una ocupación, no una profesión. Si no produces, no te pago el bono. O sea, tienes que trabajar duro como que tú estuvieras haciendo animalitos o estuvieras haciendo cuadernos y no le dan la importancia del trabajo del médico, que es ver a otro humano
que necesita un tiempo adecuado para hacer su atención en una consulta y no los 5 minutos que me dan para atender a un paciente. Entonces, esas cosas son las que yo veo ahora, que se han ido tergiversando, se han ido deteriorando a través de los años. En lugar de mejorar la atención del paciente, se ha ido deteriorando. Y por eso es que estamos hablando ahora de ética, ¿no? Y los instrumentos de la ética son el razonamiento ético, sea consciente o inconscientemente, todos los días de nuestra existencia. Todos los días yo me echo a mi cama a descansar, pongo mi cabeza sobre mi almohada, puedo dormir bien si he hecho algo malo, puedo dormir bien si se murió un paciente porque no supe qué puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Nunca dejemos las cosas en el aire. Si yo tuve un error, lo acepto porque también somos humanos. Pero otra cosa es que lo hagas deliberadamente, cometas la falta sabiendo que no lo debes hacer, lo haces. Eso sí ya es una falta, una infracción que se va hasta los terrenos de la jurisprudencia, ¿no? La negligencia. Entonces, los términos básicos del lenguaje de la ética son valores, derechos, obligaciones, reglas y relaciones. A veces a los residentes que yo estaba en el comité de residentado de medicina intensiva, siempre cuando hablamos de ética, ningún colega le da importancia, comenzando por ahí. O están haciendo otra cosa, o están viendo su teléfono, o están leyendo algún libro o algún artículo, pero no le dan la importancia. Entonces, a la hora del examen, tú le pones qué cosa es un valor, qué cosa es un derecho, qué cosa es una virtud, qué cosa es la moral. No saben cómo explicarlo, no saben cómo explicarlo, ¿no? Entonces, a veces hablamos por los principios y valores de la conducta, hablamos muy lindo, qué sé yo, y a veces no sabemos definirlo. Entonces vamos a hacer una definición de la moral. La moral es un conjunto de reglas para la buena convivencia, para poder yo interrelacionarme con mi entorno, ¿no? Eso lo da generalmente la conducta de una cultura. Diferentes culturas tienen reglas, tienen leyes, ¿no? Que nos van a decir cómo debemos nosotros tener una buena convivencia, ¿no? Enmarcada en la moral. Y valores son argumentos que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto o justo. Entonces, el valor es algo que, ¿qué cosa es el valor? El valor es algo en el cual yo puedo identificar a alguien, ¿no? O alguna organización que es netamente humana porque actúan bien, piensan en el paciente, hacen una buena atención, se dedican con el paciente a la hora que están en consulta, tienen valores de responsabilidad, de integridad, de prudencia, son valores, esos son los valores, ¿no? Y la ética, bueno, es la reflexión acerca de la moral, de la buena convivencia, las reglas de la buena convivencia y los valores que la sustentan. ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos nosotros los valores universales, los valores humanos y las virtudes. Los valores universales son principios universales reconocidos y asumidos como elementos para orientar la conducta de la persona. Un ejemplo de un principio universal: la vida, tener vida, la libertad. Casi en todos los países se tiene ese derecho, ¿no? Bueno, hay algunos países en los cuales no hay la libertad, sobre todo en las mujeres, la libertad de expresión. Depende de las culturas, ¿no? Y los valores humanos son pautas que orientan la conducta de las personas, las cuales pueden o no ir con los principios universales, lógicamente. Hay principios universales que dice, como le repito, la libertad de expresión, pero hay culturas que dentro de sus valores no aceptan que las mujeres tengan esa libertad de expresión, ¿no? Entonces, no siempre concuerdan con los principios universales, depende de las culturas. Y la virtud es que lo que nosotros ahora adolecemos y no vemos es la puesta en práctica de los principios universales en la vida cotidiana hasta convertirlos en hábito moralmente bueno. Ejemplo, ustedes cuando han estado en aulas de sus universidades habrán visto
quién llegaba puntual, ¿no? Habrán visto quién es el más limpio, quién es el más respetuoso, que se caracteriza ya por ese sello. Esa es una virtud, eso es una virtud, ¿no? El desarrollo de un principio, de un valor, en que ya lo haces parte de ti, como un hábito, parte de ti. Eso es lo que los padres de las antiguas generaciones inculcaban a sus hijos, que sean virtuosos. Ahora no es así. Cuando tú eres virtuoso, en el cual los valores están muy inmersos a ti, en tu estilo de vida, es más difícil que entres a la corrupción. Pero si tú no eres virtuoso, no te detiene nada. Y eso es lo que nos falta. Y eso les digo siempre a los papás y a las mamás, tengan hijos, pero que sean virtuosos en el futuro. Eso es lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Si no, mejor no tenerlos. Y los valores universales aceptados en cualquier conducta de la vida, como le dije, la libertad no es parcialmente, en algunas culturas no, es como Arabia, no como la India, donde la mujer no tiene la misma libertad de expresión que el varón. La verdad sí debe ser algo universal, la honestidad, integridad, la justicia, el respeto y la responsabilidad. Bueno, todo estos son valores que cualquiera de nosotros quisiéramos para nuestra descendencia, ¿no? Entonces, los derechos y obligaciones. ¿Qué cosa es un derecho? Títulos que dan derecho o libertad a una persona para emprender una acción concreta. Que yo tengo derecho a que me paguen porque trabajo. Tengo derecho a descansar después de que hice una guardia, ¿no? Obligaciones. Imperativo que manda obedecer leyes o dar pasos concretos. Eso es obligaciones. Yo como médico tengo que llegar temprano, tengo que atender a mis pacientes, tengo que respetar mi hora de trabajo, de consulta, de visita médica, de interconsulta, de guardia. Esas son mis obligaciones y eso tengo que obedecer. Eso lo tengo que hacer, ¿no? Reglas morales son reglas de conducta que suelen interiorizar como valores morales. Las reglas morales nos sirven de guía para situaciones en las que chocan intereses contrapuestos. ¿Correcto? Y el orden moral está en relación a las reglas morales. Constituye el cuerpo de las reglas morales que rigen los problemas normales de la ética. Se trata de las reglas que aplicamos a la vida y que podemos usar para entender los problemas de la administración en términos de ejemplo, promesas cumplidas, buena fe y confianza, ayuda recíproca, respeto por las personas, respeto por la propiedad. Bueno, ya hemos hecho algo de introducción referente a la ética, a los valores, a las virtudes, a los derechos, a los deberes y obligaciones. Vamos a hablar ahora de la bioética, que es la ética aplicada a la salud, a la vida. En este caso, ¿no? Nuestros pacientes, nuestro enfermo, de repente también otro profesional de la salud, como otro médico o una licenciada o un farmacéutico, y también la sociedad. La bioética te va a ayudar a tener capacidad de tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre. Y díganme ustedes, como médicos, ¿han tenido situaciones de incertidumbre en el quehacer como médico? Al ver a un paciente o algún paciente crítico o algún paciente atropellado o un paciente que está con trastorno de conciencia, ¿no han sentido ustedes una situación de incertidumbre? Todos hemos pasado por una situación de incertidumbre. El que no lo ha pasado es porque nunca hizo nada o nunca ejerció. Porque todos los médicos vamos a pasar por condiciones de incertidumbre. Como dicen, no tenemos enfermedades sino enfermos. Y los enfermos, a veces una enfermedad se puede ver de diferente manera de un individuo a otro individuo. Y eso es muy importante. Vemos enfermos, no vemos enfermedades. Entonces, la bioética, ¿por qué salió la bioética? ¿Cuáles son las razones en que tenemos nuevamente a la aparición de la bioética? En primer lugar, las revoluciones biológicas ecológicas, la revolución médico-sanitario,
la nueva conciencia de la autonomía personal y el movimiento emancipador de los pacientes, la autonomía, el derecho de decidir qué hacer con mi cuerpo, ¿no? Los nuevos avances tecnológicos y los límites del principio de beneficencia y los cambios institucionales políticos de la justicia sanitaria. Estas son las razones por lo que aparece la bioética, ¿no? Entonces, el primer punto que hemos hablado vemos acá el código genético, el orden de la vida, ¿no? El peligro nuclear, ya hemos visto que de repente vamos a estar también hasta en la Tercera Guerra Mundial con una guerra nuclear. Peligro ecológico, dice, hay varios artículos respecto a esto que se ha hecho, ¿no? ¿Qué problema vamos a tener con la ecología? Y miren ustedes cómo estamos viendo tantos trastornos climáticos que tenemos acá actualmente, tantas patologías que tenemos en diferentes países y tantos desastres naturales que también estamos teniendo, ¿no? Y la ingeniería genética de la reproducción asistida, manipulación del genoma humano es muy delicado. Para mí, este tema es muy delicado de la manipulación del genoma humano, porque no solo se corrigen defectos congénitos, sino perfeccionar, dice la naturaleza humana, punto suspensivo. Como decían los nazis, tenemos que perfeccionar la raza alemana. Tenemos que sacar a los que tengan defectos, a los que no le dan altura a la raza alemana. Imagínense. Y eso es lo que ellos hacían. Depuraban a las personas que no eran como ellos querían que sea su raza, ¿no? Y entonces acá nos pregunta, ¿tenemos los límites de esta perfección? ¿Vamos a tener otro ser humano perfecto o vamos a eliminar a los que no son perfectos? Ese es un tema muy, muy delicado, complejo, donde la bioética interviene para defender a la persona o personas que los seleccionan discriminativamente para que no sean más personas vivientes, ¿no? Entonces, eso pasaba antes, en la época de la Segunda Guerra Mundial. La segunda es sobre la revolución médico-sanitaria, las transformaciones tecnológicas de la práctica médica. Ha avanzado un montón, la medicina, la tecnología. Ahora ustedes entran a un hospital y van a encontrar full tecnología por todo lado, desde la historia clínica que es digital, los monitores, hasta para tomar la presión, para tomar la pulsometría, la temperatura, los termómetros que antes usamos nosotros ya no se usan. O sea, ha habido un montón y hay, y va a haber siempre cambios tecnológicos. La autonomía y capacidad de decisión del paciente también es una cosa muy importante que revolucionó la relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente que en la época de Hipócrates era vertical, ¿no? El médico arriba y abajo el paciente, en el cual el paciente tenía que obedecer lo que decía el médico. Ahora ya no es así. Ahora la relación no es vertical, es horizontal. El médico y el paciente están frente a frente y el médico tiene la obligación de realizar un proceso de consentimiento informado para que el paciente entienda lo que tiene y lo que se va a hacer con él, que es necesario hacerle esta prueba, que es necesario que tome esto, todo hay que explicarlo. Y percibir durante ese proceso que el paciente entendió, eso tengo que percibir. Por eso que tiene que ser un lenguaje no tan técnico, sino un lenguaje sencillo que lo entienda el paciente, para que ustedes se den cuenta que va a afirmar o negar conscientemente, ¿no? Entonces, muchas veces no se hace ese proceso. En nuestros hospitales, señores, les digo lastimosamente, el consentimiento informado no se realiza como debe ser. Creen que es un papel que lo hace firmar la enfermera o la técnica al paciente antes que le hagan el procedimiento, antes de que entre a salir operaciones.
Eso no es consentimiento informado. El papel es un documento que me va a decir que se hizo el proceso. Pero, ¿qué pasa ahora? Dan el papel sin realizar el proceso, cuando el proceso es lo más importante. El papel es una consecuencia de un documento de que se hizo ese proceso, pero muchas veces no se hace el proceso y hemos tenido muchas denuncias porque no se hizo el consentimiento informado adecuado, aunque los colegas digan que sí, que está la firma, pero le explicaste del señor y el paciente dice, me lo dieron 5 minutos antes de que me hagan la endoscopía. Eso no es así, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos a todos, cuando hacen el consentimiento informado, pongan la hora, la fecha que se hizo ese consentimiento informado. Tiene que estar firmado por el paciente y firmado por un testigo y firmado por el médico tratante. No con cualquier médico residente, por favor. Ya estamos con nosotros bastante denuncias desde este punto de vista, del no cumplimiento del consentimiento informado. Los poderes públicos, también la política sanitaria del Estado. Es importante que ha habido cambios últimamente, aunque en nuestro país todavía estamos relegados. Esperemos que prontamente hagamos buenos cambios en nuestra política sanitaria. Y tres, pues, es la nueva conciencia de la autonomía personal, movimiento emancipador, donde les dije, Hipócrates, principio de la beneficencia, paternalismo puro que antes era, ¿no? Que ahora ya no es así, ¿no? Ahora es horizontal. Los nuevos avances tecnológicos y límites de la beneficencia. ¿A qué sí es importante? ¿A qué nos lleva los avances tecnológicos? Aunque los pacientes ya no vayan al final a morir en su casa, como era antes. Los pacientes, la mayoría de los pacientes morían en su casa. Ahora mueren en una UCI, en una emergencia, en una sala, solos, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque tenemos UCI, que es full tecnología, tenemos emergencia, que el paciente lo podemos atender para que alargue su vida. O sea, hay medios, herramientas ahora para alargar la vida. Y eso también es otro dilema ético, ¿no? Entonces, es un problema para el médico decir hasta cuándo, hasta cuánto voy a dar tratamiento a un paciente que no tiene un pronóstico bueno, que tiene un pronóstico malo. Un paciente que ya tiene daño multiorgánico, que no tiene posibilidades de sobrevivir si no le dejamos el curso natural de la muerte. Si le damos más medicina, si le damos más inotrópicos, si le damos ventilación, si le damos marcapaso, qué sé yo, estamos a veces, muchas veces prolongando una agonía. Y eso es lo que se llama encarnizamiento terapéutico. ¿Es moral eso? ¿No? Hagámonos esa pregunta. ¿Es moral eso? Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar del paciente, si yo me pongo en el lugar del paciente, yo digo, no, yo no quiero morir como un sujeto, como un objeto de la ciencia, sino quiero morir dignamente como un sujeto con respeto y dignidad. Y eso es lo que uno quisiera. Y hemos visto muchas veces que la familia llevan al papá, a la mamá, a la UCI y cuando se despierta el papá, la mamá dice, porque estoy acá, yo no quiero estar acá, yo ya quiero morirme porque tengo muchos problemas. No quiero morir acá, quiero morir con mi familia. Porque a veces los hijos toman decisiones por los padres, cuando los padres son dueños de su vida y tienen todo el derecho, si están competentes mental, por supuesto, todo el derecho de decidir qué hacer, ¿no? Entonces, eso es importante conocer y no decir, mi padre hubiera querido que haga eso, no. De repente el otro dijo, no, mi papá mejor, déjelo, que ya no sufra más, que siga el curso natural de la muerte. Entonces, eso es un tema que siempre nosotros en los hospitales tenemos dilemas éticos con los pacientes, con la familia y sobre todo cuando hay familias que están divididas, ¿no? Más difícil y más compleja nos dan, es para llegar a un acuerdo, ¿no? La muerte cerebral también es un tema que hasta dónde es el límite de soporte vital avanzado cuando hay muerte cerebral,
Generalmente cuando hay muerte cerebral, actualmente, gracias a Dios, hacemos la procura de órganos, justamente hablar con la familia, el departamento de procura de órganos que hable con la familia para que den donación de sus órganos. Al comienzo fue muy difícil hasta que salió la ley de trasplante de órganos. Al comienzo venían los abogados de la familia que nosotros estábamos vendiendo los órganos, que queríamos nosotros que el paciente muriera para vender los órganos. Imaginen esos conceptos que tenían. Entonces, poco a poco, cuando ya salió la legislación, eso se ha ido cambiando y ahora se hace mucha publicidad en E-Salud, en MINSA, sobre el donar los órganos, que a veces una persona que hace muerte cerebral puede donar sus 2 riñones para 2 personas, uno para cada persona, puede donar su corazón, puede donar su hígado, su páncreas. Entonces, miren ustedes cuántas vidas podemos salvar cuando una persona ya no tiene posibilidades de seguir en este mundo, ¿no? Sobre todo cuando hay muerte cerebral. Ustedes saben que con muerte cerebral eso es irreversible. Yo he trabajado, hasta este año he trabajado en el Hospital Naval y hemos tenido un paciente que a los 35 años le operan de apéndice y entra a sala de operación y el anestésico hizo una reacción de hipertermia maligna. Una cosa que sale en un paciente de 2 o 3 millones. Una cosa rara. El paciente hizo hipertermia maligna, hubo muerte cerebral y ha vivido 24 años con monitores, con equipos, con una enfermera. Nunca se recuperó, pero la familia piensa que sí tenía chance de recuperación, que no se haga nada. No solamente tenía él una esposa y una madre, no había más. Entonces fue muy difícil manejar esa situación. La familia no entendía, inclusive hasta el padre, el párroco, intervino, ¿no? Pero estuvo este señor 24 años así, en un síndrome neurovegetativo persistente. Díganme ustedes, ¿es correcto esto? ¿Eso es lo que quisieran ustedes? Se los dejo a ustedes. La defensa de la vida debe llevar al médico y no dejar morir en paz al paciente, dice. A veces el paciente, mi papá quería morir tranquilo, pero quería morir pronto, porque él deseaba eso. Él dice que estaba listo para morir, que aceptaba la muerte. Entonces, tenemos que nosotros escucharlos y decirles que el que va a definir al final su vida va a ser el Señor, ¿no? Pero que no quería ir a un hospital, que no quería entrar a UCI. Bueno, un día tomó desayuno por la sonda, porque tenía una sonda. Desayuno, lo sentaron en el silloncito, estando con sonda nasogástrica, y se murió tranquilito, de un infarto, posiblemente. Pero así son las decisiones de las personas, ¿no? Que hay que respetarlas. Entonces, en punto 5 son los cambios políticos, justicia sanitaria, institucionales, donde el Estado es el benefactor, cubrir las contingencias negativas de la vida de las personas. En primer lugar, la asistencia hospitalaria. A mí me ha dado mucho gusto de que el Seguro Integral de Salud, que es el SIS, haya tomado la iniciativa de poner a todos los ciudadanos peruanos que no tienen ningún seguro, colocarlos ya, que tengan ese derecho. Qué bueno después de tantos años que había un sector de la población que no tenía ningún tipo de seguro, que ahora el SIS ha optado en poner seguros a todas a las personas que no tienen ningún tipo de seguro. Eso está bien, porque esa es su labor del Estado. Y así dice la Ley General de Salud, que todos tienen derecho a la atención, y no se cumplía. No era ética esa ley, ¿no es cierto? Porque no había cumplimiento. Pero ahora tengo esa grata sorpresa de que por lo menos toda la población peruana tiene el derecho, si no tienen ningún seguro, de estar en el SIS. Ahora el Estado tendrá que ver cómo cubrir esas necesidades
de ese seguro integral de salud para que todos puedan recibir la atención. Pero ya es un primer paso importante, ¿no? Universalizar el acceso en todos a la asistencia de salud. Eso es lo que muchos países hacen. Los países de primer mundo, todos tienen que tener una atención de salud, todos, absolutamente todos. Algunos pagarán más, otros pagarán menos. Hay otros países que es gratuito, que no pagas nada, ¿no? Argentina tiene un seguro para toda su población. Este, Canadá también tiene un seguro que todas las personas que viven en Canadá tienen un seguro que no les cuesta un sol y se atienden ahí en el seguro de salud, ¿no? Entonces, hay países que tienen dentro de su política la cobertura de la salud, ¿no? Y eso es importantísimo, muy importante. Entonces, eso, ojalá que con este paso que se está dando con el SIS podamos ir poco a poco, aunque no con la velocidad que querramos, pero por lo menos avanzar hacia eso, a que todos tengan el derecho a la salud. Y ustedes saben que dentro de nuestro quehacer del acto médico, siempre va a regirse por los principios de la bioética. Acá hablamos de los principios de la bioética que todo el mundo los conoce, seguro, que fue en el año 1979 con Bishop y Chagres. Estos fueron, el primer lugar fue el principio de no maleficencia, es decir, no hacer daño. El primum non nocere. Primero, no hacer daño. Incluye el daño real, someter a alguien a un riesgo innecesario, obliga a todos los profesionales de salud. Todos los profesionales de salud no deben hacer daño. Porque tu misión de tu profesión es dar vida, es dar bienestar, es dar salud. Entonces no puedes hacer daño. Y si tú cometes una infracción, serás doblemente castigado que fuera otro profesional que no sea de la salud, porque estás yendo contra tu misión de tu quehacer. Entonces, este principio se relaciona cuando somos corruptos en la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia de los reglamentos. Es decir, que no le hace caso a los reglamentos, ¿no? Dos, el principio de justicia establece igualdad de oportunidades para acceder a los servicios de salud. Todos tenemos derecho a la salud, como le dije. Entonces es importantísimo saber ahora, con esta noticia que tengo, que por lo menos ya el Estado ha dicho que todos deben tener un seguro y que deben tener oportunidades de acceder. Pero ahora, el Estado ya dice, todos tengan su seguro, pero ahora el seguro tiene la competencia de cubrir todas las necesidades de los benefactores, tienen todas las medicinas, los procedimientos que se pueden someter ellos. Ese es otro punto que ahora van a ver, tratar de solucionar, que ojalá sea de una manera pronta, de poder cubrir las necesidades de los pacientes, ¿no? Contempla la igualdad de trato entre iguales y la diferencia de trato en desiguales. Acá debemos tratar al paciente, sea un nativo, sea un millonario, sea... Mira, la salud, el humano es uno solo. Entonces, yo veo muchas veces que le dan preferencia a veces, cuando yo era interna, preferencia de ver a una persona bien vestida, ¿no? Una persona que tiene algún tipo, un poder adquisitivo bueno, que una señora que viene de la sierra, que no la quieren atender porque está sucita, porque huele feo, que sea. Pero es que no es así, pues. Tenemos que atenderla, porque es un ser humano, es un compatriota, es un ser humano. Entonces, igualito le tenemos que atender aunque esté con los pies cochinos. Tenemos que atenderlo. Y retomando a John Rawls, una sociedad es justa si todos los valores sociales, bienes sociales primarios, se distribuyen igualitariamente y solo se acepta una desigualdad. Ojo, se acepta una desigualdad si se busca mejorar a una persona que tenga más necesidad, lógicamente. Si yo veo un grupo de personas que tienen más necesidades, a esas personas le distribuiré los bienes con mayor cantidad que otras personas que ya tienen recursos, ¿no es cierto?
Acá vemos el principio de la beneficencia. El acto es bueno si está encaminado a que naturalmente es conveniente al ser humano, lo mejor para el ser humano, lo mejor para su atención, ¿no? La salud es devolver o proteger la salud, realizar el cuidado en el marco técnico, científico, ético y humano y velar en forma diligente por la salud. Entonces, la beneficencia es eso, darle y protección de la salud a las personas, ¿no? La beneficencia no paternalista, hacer el bien y ayudar a los más necesitados siempre que ellos voluntariamente lo piden hacer. Esa es la beneficencia, no paternalista, no a que se imponga, sino que te lo pidan. Principio de autonomía, principio de autodeterminarse o de autogobernarse. Las limitantes, ¿cuáles son? La edad, la enfermedad mental, la lesión neurológica, los interdictos de derechos, ¿no? O sea que vemos personas que no tienen la competencia, ¿no? A nivel de la jurisprudencia. Es una conquista de la modernidad, ¿no? La autonomía. La persona es un sujeto moral, no objeto de la ciencia, individuo titular de derechos fundamentales. La decisión autónoma es un acto intencional, consciente, un consentimiento informado para autorizar o desautorizar un procedimiento. Yo también puedo desautorizar sobre el cuerpo del paciente que conlleva riesgos y beneficios. Es necesario la comprensión, ausencia de influencias externas. El médico tiene toda la información, la tiene que dar de la mejor manera. Y el paciente es el depositario con capacidad de decisión de consentimiento. En el año 1969 estuvo el primer Código de Derechos de los Enfermos, el consentimiento informado. Entonces, acá tenemos una propuesta de mi maestro Diego Gracia, un bioeticista español de la Complutense, médico, filósofo, donde dice que los principios de primer nivel, que son los mínimos, no maleficencia y justicia, son principios obligatorios que se debe exigir a los profesionales, no hacer daño y que se tiene que atender a todos los pacientes que le llegan, no abandonar al paciente. Principios de segundo nivel, que son los máximos, son la beneficencia y la autonomía, que es el nivel 2. Son principios de máximos, dependen del sistema de valores de tu sistema de salud. Son propios del ideal de la perfección y la felicidad. La beneficencia, quisiéramos tener hospitales modernos con todo su equipamiento, los tenemos. Le podemos dar al paciente la mejor atención en unos hospitales que tienen muchas limitaciones. Eso es lo que nos falta. Y los conflictos de valores que vamos a tener entre el paciente, la sociedad y los profesionales o personal de salud. Ahí se crean conflictos. Lo que la sociedad dice, que a veces es letra muerta, lo que el paciente reclama y también los profesionales que reclaman a sus autoridades, ¿no? Porque la mayoría de los médicos ya son trabajadores, igual que profesionales de enfermedad, dependientes de un sistema. La propuesta de Diego Gracia dice, cuando los principios no entran en conflicto entre sí, hay una obligación moral de cumplir con todos ellos. Ojalá fuera así siempre, que no hubiera conflicto. En caso de haber conflicto entre los principios, se deben ordenar jerárquicamente con el fin de poder optar por el mayor rango. Eso es la deliberación. El doctor Diego Gracia, él fue el autor de la metodología de la deliberación. Características básicas de la bioética, la deontología. Los profesionales de la salud no hemos sido dotados de conocimientos para resolver problemas éticos, en sentido olfato común. Muchas veces no hemos sido, o si tenemos el curso en el pregrado, lo hemos hecho bien, no los han explicado bien, he estado motivado, lo he hecho. No, muchas veces lo hacen por pasar, o si no, le dicen, el profesor le dice, si no, haz un trabajo y se acabó. No le damos la importancia. Es la deontología que se centra básicamente en deberes del profesional. ¿Cuáles son tus obligaciones como profesional? Debería también considerarse las necesidades y los derechos del paciente, que ahora en el Código de Ética hemos visto que sí se está considerando todo eso. Entonces acá vienen los códigos de ética y deontología. El Código de Ética enmarca una serie de principios morales y las buenas prácticas enmarcadas en las reglas normativas, velando los derechos y deberes que restringen y amparan a la persona para mantenerse al margen de errores profesionales y morales al mismo tiempo guían el buen desempeño e integridad profesional. Ese es un código de ética. Todos los profesionales del país, del mundo, tienen su código de ética. Todos, todos. Tenemos hasta el código de ética del empleado público. Todos, y todos debemos conocerlo. Ningún médico decir que no lo conocí.
El código de ética está para que todo el mundo lo pueda tener, está al alcance en la web. Código de deontología, declaraciones de principios de los profesionales que se comprometen a respetar como parte del grupo, ¿no? Nosotros como colegas, como médicos, tenemos un código de ética y deontología que nos comprometemos a cumplirlo, por eso tenemos que conocerlo. Y muchos dicen desconocía, pero es responsabilidad de la persona. Y esos son los requisitos de este código de ética, que debe ser pluralista, autónomo, racional, universal, ¿no? Y bueno, este es el objetivo del código de ética, ¿no? Para el desarrollo profesional del médico, en la parte externa, satisfacer las necesidades de la sociedad, proporcionarle bienes o servicios sociales, a nivel social, contribuir a la superación y desarrollo de la comunidad, a su bienestar social, y en la parte interna, generar entre los miembros de la orden un determinado nivel para conseguir lo necesario para su ejercicio profesional. Por eso, dentro del código dice que el médico tiene la obligación de reclamar cuando no tiene los servicios adecuados para la atención, contribuir a la superación y desarrollo de sus integrantes, a su bien ser. Eso es lo que nos dice este código, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros todos los integrantes de la ética que pasa a hacer la ética médica y se convierte en bioética. Y ahí tenemos aparte la ética deontológica, es con la bioética, con el derecho, la normativa ética deontológica universal y las leyes y normas de salud nacional. Miren, todos los elementos que intervienen para que el colegio médico pueda hacer un código de ética y odontología. Todos son los elementos. Entonces, la mala praxis es la omisión de parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a los que está obligado en su relación profesional con su paciente. Omisión, que da como resultado un cierto perjuicio de lesión o daño. Esa es la mala praxis. Es la negligencia, la imprudencia, la impericia. Y eso es a nivel de la jurisprudencia. Ya sale del terreno del área ética porque ya se va a la área penal de la jurisprudencia. Entonces acá tenemos el código de ética que se basa en la Ley General de la Salud, artículo 23, donde dice las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones, así como el régimen de sanciones, se rigen por los códigos de ética de los colegios profesionales correspondientes. Eso está en el artículo 23 de la Ley General de Salud. Y acá, pues yo hice este trabajito en el año, yo estoy apoyando a la Secretaría de Ética del Consejo Regional 3, y acá se hizo desde 2001, 2000 estoy en el Consejo Regional apoyando, y hice un trabajito en el periodo 2010-2015, las denuncias en unas especialidades, donde vimos que la especialidad que mayor quejados tenía era la ginecología, de ahí pasó a medicina general y de ahí pasó a cirugía plástica. Cirugía general, no, medicina general, cirugía general tercer lugar y cirugía plástica en cuarto lugar. Entonces ustedes ven que ginecología era el que estaba juntando junto con medicina general. Por eso ustedes como médicos generales tienen que hacer las cosas bien, porque hay una gran cantidad de denuncias hacia los médicos generales. Entonces, denuncia según motivo. Miren ustedes, acá fue administrativo, porque un médico le dijo al otro médico, lo difamó, lo insultó, el otro inadecuado resultado quirúrgico, o porque le quitó pacientes. Ojo, también hemos visto que le quitan pacientes a un colega, a otro colega. Inadecuado resultado quirúrgico, generalmente las operaciones de cirugía plástica en el cual la paciente o el paciente tiene grandes expectativas y a veces el médico engrandece esas expectativas, y cuando después de operación no queda como él hubiera querido o ella, entonces hay las denuncias, ¿no? Y también el otro punto importante son los certificados o informes médicos falsos. Hasta ahora tenemos ese problema. Los certificados, ustedes lo han visto en la televisión, donde hay unas mafias que se encargan de dar certificados e informes médicos falsos. Inclusive han salido en Huancayo, salió una denuncia, acá en Lima también, en que hay mafias ya organizadas que dan certificados médicos por un monto de dinero. La mala praxis médico-paciente, 41, y el gremial, 22. Y la falta de consentimiento informado, 18, ¿no?
Entonces, los denunciantes, ¿quiénes eran? Eran un médico, otro médico. Imagínense, antes era bastante médico, ahora ha bajado, ahora es médico-paciente. Paciente médico, 147, institución médico, 43, fiscalía médico, 7, paciente o familiar a la institución, 7, trabajador de salud, 2. Entonces, estos son los resultados que tuvimos en ese cuadro estadístico de 5 años. De los 518 expedientes, 160 se abrió proceso ético y 342 fueron archivados. Las especialidades más denunciadas son las quirúrgicas, a excepción de medicina general y psiquiatría. Las denuncias provienen de médico a médico en primer lugar y en segundo lugar de pacientes a médico. Según el motivo de la denuncia, en primer lugar son de índole administrativo y en segundo lugar resultado inadecuado quirúrgico. Entonces acá nosotros tenemos el código de ética, acá ustedes pueden entrar acá al código de ética y todos deben conocer el código de ética porque eso es muy importante, conocerlo, porque esto salió, miren, el 10 de febrero de 2023, o sea, eso fue el año pasado. Entonces, ya es necesario que todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos viendo el código de ética que ustedes pueden entrar por acá. Y bueno, acá termina mi exposición. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Entonces, ya doy por finalizada la charla. Y espero que terminar con este mensaje donde un hombre tiene ética cuando la vida es sagrada para él, la de las plantas, la de los animales y la del hombre, y cuando da lo mejor de sí mismo por toda vida que necesita ayuda. Albert Schweitzer. Con eso termino mi exposición y espero haberles apoyado en esta parte que a veces es tan compleja, tan difícil de entenderla y creo que todos nosotros tenemos un juez interno que es nuestra conciencia. Y si queremos dormir todos los días tranquilos sobre la almohada, nuestra conciencia debe estar tranquila y, no, y nadie nos va a juzgar. Muchas gracias.